Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra última conferencia del año. Nos da un gusto enorme que nos acompañe la doctora María Luisa Rascón, quien presentará nuestra invitada a la última conferencia del año. Le recordamos que estamos dando la información en www.vozprosaludmental.org.mx y les agradecemos que permanezcan con su micrófono apagado, que nos hagan llegar sus preguntas al chat, y la licenciada Alma estará respondiéndolas puntualmente. Pues bienvenida, María Luisa. Gracias por este esfuerzo de conseguir a que Alma viniera con nosotros a hablarnos de las reformas a la Ley de Salud Mental y Adicciones. Adelante, María Luisa. Gracias. Muchas gracias, Lore. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la conferencia, como ya mencionó Lorena, la última conferencia del año de Voz por Salud Mental Ciudad de México, Asociación Civil. El día de hoy tenemos mucho gusto en presentarles a la licenciada Alma Adriana, Carmona Enríquez. Ella, voy a leer su semblanza. Ella es licenciada en educación por el Centro Universitario Harvard. Ha tomado diversos diplomados en orientación familiar, en desarrollo de estrategias de protección, promoción y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad por el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Universidad de Tlaxcala, así como diversos cursos y talleres sobre derechos humanos. Su trayectoria académica y profesional la ha desarrollado en el ámbito de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Su campo de especialización ha sido en el derecho a la salud, derecho a la educación inclusiva de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como derecho a la inclusión laboral, derecho a la igualdad ante la ley, capacidad jurídica y derecho al deporte. También ha participado activamente en consejos consultivos en distintas legislaturas. Actualmente tiene a su cargo la Subdirección de Atención a la Discapacidad 1 del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a darle la palabra y antes les vuelvo a leer el título que va de su ponencia, que es Reformas a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones, reglamento frente a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Bienvenida, licenciada Alma Adriana Carmona. Por favor, le cedo la palabra. Gracias, doctora María Luisa, pues, y a Lorena, que está en el apoyo. Muchísimas gracias por la invitación, por considerar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en específico al Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la CNDH para poder compartir este tema tan importante y que sobre todo ha costado muchísimo trabajo tener estas reformas, tener este decreto que hoy vamos a tratar de comentar, ¿no? De compartir con ustedes y de lo que pues se vaya diciendo, si ustedes quieren ir subiendo al chat algunos comentarios, algunas reflexiones, quizás algunas preguntas, pues vamos a estar abiertos. El formato, como ustedes ya saben, es un tiempo de exposición y luego pues habrá también tiempo para el intercambio de ideas, para el intercambio de posturas, de opiniones, preguntas y respuestas. Bueno, pues dicho esto y agradeciendo nuevamente a la red, bueno, le mando un saludo a Dunia Pintado, a Gaby Cámara, a Graciela, en fin, a todas las personas
con las que en algún momento de la vida tuve oportunidad de compartir y de intercambiar desde el CONADIS, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, pues algunos proyectos de trabajo. Pues bien, dicho esto, entonces vamos a continuar esperando que, vamos a ver, que si estoy compartiendo pantalla, pero no estoy avanzando. Entonces vamos a ver si acá, como ya me dijo Lorena, ya, listo. Bueno, vamos a ver primero un encuadre de lo que se va a tratar esta charla. Lo primero es el contexto de la reforma a la Ley General de Salud. Luego vamos a tener el enfoque de derechos humanos a partir del decreto que reforma esta ley y posteriormente vamos a tratar de explicar cuáles han sido los avances sustantivos a partir de la reforma, es decir, dónde estamos, hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos y hacia dónde tenemos que y cómo diseñar estrategias específicas, una para no desgastar, digamos, como los esfuerzos y otras para tener un brazo, un tejido social mucho más fortalecido que pueda llevar a buen fin esto de las reformas, porque ahorita que lo vayamos desglosando, que lo vayamos desmenuzando, pues se van a dar cuenta de que si bien es cierto, este contexto de la reforma es un punto de partida y el enfoque y el decreto, pues aún hay tareas pendientes. Como punto 4, bueno, pues voy a tratar de, al mismo tiempo que vamos, digamos, comentando los artículos, pues cuáles son las preocupaciones y los puntos focales que tenemos desde el mecanismo independiente. Esto que ustedes ven ahora en pantalla que dice MIMN, no es otra cosa más que las siglas del mecanismo independiente de monitoreo nacional de la convención. Y el punto número 5 romano, ¿no? Son las áreas de oportunidad, de hacia dónde dirigir las estrategias, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a empezar por esto del contexto. Quiero comentarles que en un primer momento, y me voy a situar básicamente en el sexenio anterior, hubo una propuesta muy polémica que generó mucho debate de parte del partido Movimiento Ciudadano y que se conjuntaron después otros partidos porque querían e hicieron una iniciativa de reforma para tener una ley de salud mental específica. En la parte jurídica se dice que no es tan conveniente tener leyes específicas porque una ley específica deja de ver otros temas y entonces como deja de ver otros temas, pues se tienen que hacer leyes específicas para otros temas. Lo ideal en la parte jurídica y en los instrumentos jurídicos, en nuestro sistema jurídico, es tener leyes generales y dentro de las leyes generales tener distintos capítulos que atiendan los temas específicos que deben de dar respuesta a las necesidades de la población. Entonces me sitúo en el periodo del sexenio pasado, donde en la pandemia nos enteramos de que había una propuesta, esta iniciativa que les comento, que desde la sociedad civil le nombraron como la ley Bañuelos porque el apellido de la diputada que estaba encabezando y esta ley pues era su apellido. Entonces, resulta que en el momento en que dan a conocer la exposición de motivos y la iniciativa de reforma, esta ley específica sobre salud mental, que también debo decirlo y reconocer que muchos estados de nuestro país sí tienen leyes específicas sobre salud mental, ¿sí? Pero bueno, como les comentaba, pues no es lo más recomendable. Sin embargo, hay estados, hay entidades de nuestro país que ya las tienen. Pero esta ley, cuando la dan a conocer en la exposición de motivos y ya en la redacción misma del articulado,
las organizaciones civiles se dieron cuenta de que la redacción no era adecuada y de que el enfoque tampoco estaba bajo los derechos humanos, tampoco estaba con el modelo social, que es en donde se ubica a las personas con discapacidad, sino que era una ley regresiva, estaba en el modelo médico rehabilitatorio. Las organizaciones civiles interesadas no solamente en derechos humanos, sino en salud mental, y en personas con discapacidad psicosocial, se unen, se organizan, y entonces acuden al Congreso de la Unión, específicamente al Senado, y para plantear pues que ya viene esta iniciativa y que la redacción es totalmente regresiva porque ubica a las personas o las ubicaba, ¿no? En el modelo médico rehabilitador, pero además pasaba sobre los derechos de las personas porque, por ejemplo, decía que cualquier persona en la calle, ya fuera un servidor público, un policía, cualquier persona, cualquiera, la que fuera, si observaba conductas anormales en otro ciudadano, ciudadana que fuera pasando por la calle, podía hacer una denuncia y entonces, digamos, llegaba la autoridad y esa persona con conductas raras que había observado la primera persona, podía decir pues que le parecía raro, que estaba extraño, que a lo mejor estaba en situación de calle o que estaba perturbado de sus facultades mentales, porque también ese lenguaje era el que usaba, y entonces iba directo a un internamiento involuntario. De esa magnitud era la redacción. Eh, y entonces las organizaciones, pues, acuden con nosotros al mecanismo y lo recuerdo perfecto porque todos estábamos en la pandemia, todos estábamos con el programa Quédese en su casa, ¿no? Que ustedes lo han de recordar, Quédese en casa, no salga. Y empezamos a utilizar estas plataformas a distancia para tener reuniones con la Comisión de Salud del Senado de la República para que cuando la ley llegara, pues, o la iniciativa llegara, pues esta fuera analizada y o se descartaba o se daba un parlamento abierto para una nueva redacción. Entonces, no les hago el cuento largo, realmente se tuvieron varias, casi diario estábamos reunidos con las comisiones, con la de salud, con la de derechos humanos, con algunos senadores independientes que nos apoyaron con sus asesores para que la ley en definitiva no pasara, y la ley no pasó. La iniciativa de reforma llegó, pero no pasó precisamente por estas cuestiones que nos regresaban más de 50 años, ¿no? Entonces, a partir de ello, el mecanismo independiente de monitoreo de la CNDH conjuntamos algunas organizaciones, algunas personas que se autoascriben como sobrevivientes de la psiquiatría, y organizamos unas mesas de consulta de toda una semana. Fueron mesas de consulta a nivel nacional en donde tomamos pues las mayores notas posibles para poder seguir apoyando a un grupo pequeño, más o menos como de 12 organizaciones interesadas en la salud mental y en los derechos humanos, y apoyarles a una nueva redacción que les llevara a presentar una iniciativa de reforma distinta, porque pues la ley Bañuelos, que recuerden que así la nombramos, así la titulamos, pero no pasó, pues precisamente no cayera digamos, en una visión asistencialista de un modelo médico rehabilitador, ¿no? Y luego se enteran otras fracciones parlamentarias de que se estaba haciendo este trabajo. Como les comento, fue en el 20, en el 21 y en el 20 y 21 prácticamente. Y otras fracciones, como hubo un parlamento abierto a donde acudieron todas estas organizaciones civiles y la comisión de salud y la de
tanto la de diputados como la de senadores y la de derechos humanos de ambas cámaras y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues se hizo una nueva redacción, se subió a la agenda de trabajo y otras fracciones parlamentarias, como el PRI, por ejemplo, como el PAN, hicieron iniciativas de reforma, pero con criterios y con el enfoque de derechos humanos. Aquí debo reconocer a la red de Voz Pro Salud Mental, pero particularmente a Sara, que es quien dirige Voz Pro Salud Mental en Jalisco. Ella tuvo digamos, fue muy asertiva con estas necesidades y nos puso en contacto con el doctor Alberto Velasco, que es el director de una de las unidades del Hospital de Psiquiatría de Santa Ana en París, Francia. El doctor participó activamente en las mesas de consulta que organizamos desde la CNDH y entonces con el doctor fuimos aprendiendo qué son los servicios diversificados en la comunidad, qué es un centro terapéutico de acompañamiento, un centro terapéutico de acompañamiento social y de qué manera en Francia se tiene un sistema de apoyos y cuidados que le permiten a la persona que egresa de un internamiento de breve estancia o bien de media o larga estancia, poder ser incluidos en la comunidad. Porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 19, indica que las personas, lo establece así y al ser un tratado internacional, pues tenemos, y al haber ratificado México la convención y todos los países que la han ratificado, están en la obligación de no solamente armonizar todo el sistema legislativo, sino también de hacer cuestiones concretas a favor del cumplimiento de los derechos humanos. Retomo el artículo 19. Este artículo 19 tiene un alcance potente, tiene un alcance profundo, porque este artículo tiene que ver con vivir en la comunidad y ser incluidos de manera autónoma, ¿sí? Es decir, las personas con discapacidad tienen el derecho de vivir en la comunidad de manera independiente, así es el título de este artículo 19 de la Convención, y de ser incluidos en la sociedad. Incluso el Comité de Expertos de Naciones Unidas tiene la observación número 5, que habla de todos estos derechos y de las preocupaciones que el propio comité tiene hacia nuestro país, hacia el Estado mexicano, debido a que las personas con discapacidad son en ocasiones internadas sin su voluntad, sin la consulta. No hay un consentimiento informado para que las personas puedan tomar sus propias decisiones, no solamente sobre el internamiento, sino también sobre el tratamiento farmacológico y otros tipos de tratamiento que pudieran recibir en el internamiento, ya sea en un internamiento de breve estancia o bien un internamiento de mediana o prolongada estancia, ¿sí? Entonces, yo debo reconocer aquí a Voz Pro Salud Mental, a Sara, si es que está por ahí, le mando un saludo muy afectuoso, porque a partir del contacto y del enlace que ella nos hace con Santa Ana en París, empezamos a conocer este modelo de atención diversificado en la comunidad y entonces eso da mayores elementos para que la nueva iniciativa que hoy vamos a ver, pues tuviera este enfoque no solamente de derechos humanos, sino de atención comunitaria. Es importante decirles que este enfoque de derechos humanos ya se tiene en el país algunos estados, como por ejemplo en Nuevo León. En Nuevo León, dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León, está la unidad especializada en psiquiatría y dentro de esta unidad hay un hospital donde hay internamientos pero son de breve estancia y fuera del hospital hay un centro de atención terapéutica, es decir, un centro que está integrado a la comunidad, donde las personas que egresan del internamiento acuden diariamente
pues para recibir todo un apoyo, para recibir un acompañamiento, porque no solamente es terapéutico en la medida en que siguen su tratamiento farmacológico, sino también que les incluye nuevamente a las actividades cotidianas de la vida. Este mismo modelo se está tratando de replicar en San Luis Potosí, en Jalisco, por supuesto, en Jalisco con Sara. Y pues esperamos que muy pronto pues tengamos eco en otros estados de nuestro país. Bueno, pues hasta acá me quedo con el contexto. ¿Cuál fue la respuesta entonces ante que no pasó la ley Bañuelos al Parlamento abierto, a las mesas de consulta? Pues que el 16 de mayo, perdón, aquí hay un error porque aquí es el 16 de mayo del 2022, es cuando se decreta, hay un acuerdo y se decreta la reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. Y luego, el 29 de mayo del 23, es decir, el año pasado, se decreta que los servicios que estaban divididos en tres áreas importantes, adicciones, servicios psiquiátricos y las hospitalizaciones, se conjuntaran en lo que hoy es la Comisión Nacional de Salud Mental, que es un órgano desconcentrado, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud, lo que hoy conocemos con la CONASAMA, que con los cambios, digamos, de administración, antes estaba como comisionado nacional el doctor Manuel Quijada Gaitán y hoy está el maestro Francisco Gutiérrez Rodríguez como comisionado nacional, que justo viene a ser de Jalisco, ¿sí? Y todo su equipo también. Entonces, perdón por el error, pero es 16 de mayo del 22. ¿Por qué insisto en la fecha? Porque, pues, si ustedes hacen cuenta, pues ya pasaron 2 años y medio de que está el acuerdo, de que se publica el decreto, y ahorita vamos a ver en qué vamos, ¿no? Bueno, pues esa fue la respuesta, tanto en el 22 como en el 23. El enfoque de derechos humanos de esta reforma nos lleva a analizar, y aquí ya vamos a entrar a la reforma y a los artículos. En el 51 bis 2, ustedes como pueden ver, y aquí hay que ponderar el consentimiento informado. Por estas cuestiones de la institucionalización y de los internamientos prolongados en los hospitales psiquiátricos, la ley ahora, la reforma, y esto lo hemos escuchado con mucho gusto de otros foros en los que también participamos de manera cotidiana en temas de salud mental, este, y otros analistas, otros expertos y personas que se autoescriben como sobrevivientes de la psiquiatría de otros países han analizado nuestra ley, esta reforma, y ya han declarado públicamente que hoy por hoy es de las mejores leyes en salud mental, no solamente de la región, sino de manera internacional. Cuenta con el enfoque de derechos humanos, pero además con el principio de progresividad, es decir, en derechos humanos. Nuestra ley, esta reforma es progresista. Pero ahorita ustedes van a ver que en esta parte de los textos es tanto el progreso que pues es un tanto complicado que a 2 años de que se publica la reforma a la ley y a un año de la nueva administración, en la parte normativa y en la parte operativa, que fue la CONASAMA en septiembre del 23, que apenas acaba de cumplir un año la CONASAMA, como unidad administrativa, comunidad responsable, normativa y rectora, pues es poco tiempo para que los cambios empiecen a dar de esta nuestra ley general de salud en materia de salud mental y adicciones, progresista. Sí, progresista, pero vamos a ver. Entonces, decía yo y retomo esta parte del consentimiento informado
porque el consentimiento informado pues constituye el núcleo del derecho a la salud, ¿no? Tanto de la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas que deben de promover el mayor disfrute de un estándar de salud, ¿verdad? Entonces, esto de las salvaguardas es, aquí lo puse en la pantalla, es asegurarnos que el Estado mexicano tenga y nos garantice el asegurarnos estar a salvo, estar bien, estar sin daños de todo lo que hacemos. Estas salvaguardas son para protegernos. Esto incluye prevenir daños, ¿no? Y protegernos de todas las formas de violencia. Justo hoy y de manera federal, en todas las instituciones que conforman el Estado mexicano, se están celebrando los 16 días de activismo que tratan de erradicar o evitar la violencia hacia las mujeres. Y uno de los temas centrales en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que antes no se hablaba y hoy lo estamos poniendo no solamente en las mesas de diálogo, sino estamos tomando una postura como mecanismo de discapacidad, es la violencia perpetua que las mujeres con discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual y por interseccionalidad otras discapacidades que están en los hospitales psiquiátricos, en las casas hogar, en las casas de asistencia e integración social, es decir, los albergues, y aún en los hogares, en las familias, pues estamos haciendo visible que el aislamiento, este modelo asilar, pues es una violencia permanente. Las personas con discapacidad, ahorita en los 16 días de activismo, ¿verdad? Con la perspectiva de género, estamos haciendo visible la perspectiva de discapacidad, que es no solamente tener a la persona al centro, sino ver el entorno, cuáles son las barreras que la persona está enfrentando en sus entornos, en el entorno físico, en el entorno tecnológico, en barreras estructurales, es decir, barreras de sistema, en la accesibilidad, barreras para pleno goce de su derecho a la salud, para vivir en la comunidad, derecho al empleo, o sea, todos los derechos al deporte adaptado, a la movilidad, a la libre expresión de su personalidad, en fin, estamos poniendo visible el tema y estamos sentando una postura, ¿no? Para que todas estas mujeres, pero también hombres con la perspectiva de género, pues tengan no solamente mejores condiciones en el internamiento, en tanto egresan de los hospitales, porque la reforma a la Ley General de Salud, uno de sus mayores aciertos es que ya no puede haber internamientos prolongados, ¿verdad? Y entonces, mientras esto sucede, hay muchas personas, es decir, los nuevos internamientos tienen que ser, una, con el consentimiento informado de la persona. Dos, no pueden quedarse de manera, digamos, en unos 4 o 5 meses internados, no, y mucho menos un internamiento que les lleve años. Eh, Rápidamente les comento que en el monitoreo que nosotros hacemos desde el mecanismo independiente, hemos hecho visitas a casi todos los hospitales de la República y a varios albergues o casas hogar, y nos hemos encontrado con personas que no solamente tienen 5 años, tienen 10, tienen 20, tienen 30, 40, 50 y hasta 60 años de estar internas, hospitalizadas, es decir, institucionalizadas, que es el concepto que en México se está manejando para identificar a las personas con residencia permanente en estos sitios donde el Estado mexicano pues es el responsable no solamente de la promoción de los derechos humanos, sino de la protección, de la supervisión y de la garantía de los derechos humanos. Que una persona esté internada más de
pues digo, yo no podría decir, yo no soy médico, pero más de 3 meses en un hospital o por abandono de la familia o simplemente porque vive en situación de calle y tiene que estar en una casa de asistencia o en un albergue, pero que una persona esté de manera prolongada es una violencia permanente y pasa sobre todo los derechos humanos. Y es algo que desde la comisión estamos poniendo énfasis y mucha atención para que esto no suceda. Y por supuesto, las reformas a la Ley General de Salud se vayan cumpliendo poco a poco, ¿no? Entonces, dentro del consentimiento informado en este artículo 51 bis 2, pues las personas, los médicos, este, y el personal de salud en general tiene que comunicar de manera accesible, con un lenguaje comprensible, información veraz, es decir, todos tenemos el derecho a la verdad, todos tenemos el derecho a la información. Entonces, el personal de salud como personas servidoras públicas tienen y son sujetos obligados a, tienen que informar exactamente de qué se trata, pues los medicamentos, ¿no? ¿Cuáles son los alcances de estos medicamentos? ¿Cuáles son las consecuencias de estos medicamentos? Si la persona tiene que, por un estado agudo o de crisis, tiene que estar algunas semanas internada, pues tiene ella que dar su consentimiento. Y en un caso contrario, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, pues quién puede firmar este consentimiento, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes conozcan todo el reglamento. Por razones de tiempo, nosotros vamos a tratar solo algunos artículos, pero sí es importante. Yo voy a dejar las ligas o incluso mandar a todos los correos que nos quieran compartir, bueno, que le quieran compartir a los organizadores, este, los dos documentos. Sí hay un reglamento, ya salió un reglamento, pero ese reglamento es para las autoridades de la CONASAMA, es decir, para el comisionado nacional, donde ese reglamento especifica cuáles son sus funciones y sus obligaciones, y para 3 direcciones que hoy conforman la CONASAMA. Pero un reglamento completo a toda la reforma a la Ley General de Salud, pues todavía no se ha publicado, lo cual no quiere decir que no exista, que no esté en revisión del jurídico, incluso del Ejecutivo, es decir, de presidencia de nuestro país. Es algo que hemos estado muy al pendiente y tratando de impulsar de que ya se publique, ¿no? Porque es muy importante que la Ley General de Salud tenga ya un reglamento actualizado a partir de las reformas, porque además la ley no solamente es la reforma del 16 de mayo del 2022, sino que ha seguido actualizándose en otros artículos. Entonces, continuando con esto, con el enfoque de derechos humanos, el mismo artículo 51 bis 2 nos dice, fíjense ustedes, y aquí lo puse en color rojo, aquellos aspectos relevantes de este artículo en donde nos puede dar como mayor luz, ¿no? Eh, y aquí quisiera yo enfatizar que es importante que las familias y las personas con discapacidad psicosocial puedan tener, perdón, Tienes hasta las 4 para que me esperen. así les pediría, por favor, si pueden apagar su micrófono. Creo que se está metiendo Sí, ahí alguna ya, conversación. Gracias. ya. Entonces, gracias. Entonces, decía yo que las familias y las personas con discapacidad psicosocial tienen que conversar, tienen que platicar para que exista un documento que es esto que ustedes ven en pantalla de la voluntad anticipada, ¿no? Dice, en situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento, es decir, en los momentos de crisis, ¿no? O en un momento agudo donde la persona y la familia acude al, a la atención médica continua de los hospitales psiquiátricos o de un hospital general, ¿no? Para un tratamiento en un momento específico
y que no pueda dar su consentimiento por ningún medio y que no exista un documento de voluntad anticipada y su salud se encuentre en tal estado que si el tratamiento no se administra de inmediato, su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible. El prestador de servicios, es decir, el personal de salud, pues debe de proceder de inmediato precisamente para preservar la vida y la salud de la persona, ¿verdad? A la que están atendiendo. Pero aquí hay un concepto muy interesante que es la voluntad anticipada. Decía yo, las familias y la persona con discapacidad deben de ponerse de acuerdo y tener en un documento, tener por escrito cómo quieren ser atendidos. Esto de la voluntad anticipada tiene alcances que no se imaginan. ¿Por qué? Porque si yo en un momento de crisis no puedo expresar oralmente qué necesito, qué requiero, cómo lo quiero, en qué hospital lo quiero, con qué médico. A lo mejor tengo un médico familiar que me puede acompañar en el internamiento, o a lo mejor tengo un sistema de apoyos y entre ellos algunas personas que son de mi total confianza y necesito que estén ahí para orientarme y para acompañar y tomar mi decisión. Lo debo de expresar en un documento, ¿sí? O en un video. Ahora, esta voluntad anticipada puede ser reversible, ¿no? Por ejemplo, si hoy yo me pongo de acuerdo con mi familia y digo para cuando yo tenga que estar internado, ¿no? En un momento crítico de mi salud, pues, por ejemplo, no quiero ser, este, eh, he tomado ya ciertos medicamentos controlados, siento que no me caen bien, pues les solicito a mi familiar que le exprese al personal de salud, pues que vean otras opciones, que vean otros medicamentos, algo que con lo que yo me vaya sintiendo mejor y no con lo que me vaya sintiendo peor, sobre todo porque ya los probé, ya los conozco, también, por ejemplo, la voluntad anticipada puede decir en qué hospital quisiera ser atendida, o incluso rechazar, fíjense, esta ley, por eso es progresista, incluso tienen ustedes o las personas con discapacidad o tenemos todas las personas cuando estamos en un momento de crisis, tenemos el derecho a aceptar las opciones y los tratamientos que nos dé el personal de salud, pero también tenemos el derecho de rechazarlos si así lo consideramos, ¿sí? Entonces, es importante que este documento se tenga en las familias, se platique, se hable, para que la familia sepa qué hacer, cómo proceder, y qué tipo de apoyos nos pueden brindar, ¿no? Ok. eh, la misma ley habla de los ajustes razonables en este mismo artículo 51 bis 2 y nos dice que los ajustes razonables, ¿no? Dice que son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. ¿Para quién es esta carga desproporcionada? Para la institución que tiene que hacer el ajuste razonable. Estos ajustes razonables son individuales, o sea, no es que eh, los ajustes razonables sean prácticos y útiles para toda la población. No, sino que estos ajustes razonables son específicos y los ajustes razonables los está situando solamente para el párrafo donde nos habla de las niñas y los niños y las adolescencias. Pero sepan ustedes que los ajustes razonables por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aunque la reforma no lo dice, pero los ajustes razonables son para todas las personas, tengan la edad que sea, para niñas, niños y adolescentes, para jóvenes, para personas adultas, para personas mayores, es decir, para toda la población, ¿sí? Y son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque, por ejemplo, un ajuste razonable podría ser para una persona que está en internamiento, un ajuste razonable, por ejemplo, para la familia que trabaja, es que si los días de visita
en el hospital, por ejemplo, son lunes, miércoles y viernes, y resulta que el hospital es el Samuel Ramírez y la familia vive del otro lado de la ciudad, pero además trabajan y llegan muy tarde, pues ya se les pasó el horario de la visita y entonces solo podrían, no sé, por decir algo, el domingo, ¿no? Y el domingo en la tarde, pero resulta que el horario del hospital no es el domingo en la tarde. Bueno, que abran un horario específico para que la persona que está en su hospitalización de breve o mediana estancia pueda ver a su familiar y el familiar a su ser querido, en domingo por la tarde, pues es un ajuste razonable. ¿Sí? Y hay muchísimos ejemplos de ajuste razonable, no solamente para el internamiento, sino para todos los servicios que tenemos que proporcionar las instituciones del Estado mexicano. ¿Sí? Entonces, los ajustes razonables son transversales a cualquier situación de las personas con discapacidad y de sus familias. Bueno, el mismo artículo 51 bis 2, y seguimos ahorita viendo la parte del enfoque de derechos humanos, ahorita vamos a ver los principios, nos dice que, y aquí es algo muy importante y me gustaría muchísimo que ustedes puedan, si así lo desean, poner algún comentario o alguna reflexión sobre qué piensan de esto. Este artículo 51 bis 2 dice, no se entenderá que la persona no puede dar su consentimiento cuando se estime que está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace. Y esto es fundamental porque tanto familias como el personal de salud ante los internamientos consideran que cuando una persona llega a la atención médica continua o a las urgencias, ¿verdad? Si va en crisis, pues no tiene capacidad jurídica. Si va en crisis, consideran que no tiene su nivel cognitivo para tomar decisiones, ¿no? O sea, un nivel cognitivo de comprensión, de entendimiento y de atención. Y entonces consideran que estas tres características que les comento están disminuidas porque la persona está en crisis y las decisiones entonces las toma entre la familia o la persona o el círculo de amigos o quien haya llevado a la persona al hospital y el área médica. En muchas ocasiones, como ya lo leímos en la diapositiva anterior, si la persona está en riesgo, pues es necesario, ¿verdad?, que en ese momento tanto la familia como los médicos se hagan responsables de firmar el consentimiento. Pero, y quiero ser muy enfática y clara, la reforma a la Ley General de Salud, no es que lo diga yo, pero la reforma lo dice así, que no se piense o se estime que la persona está en un error o que no tiene conciencia de lo que hace para poder dar su consentimiento informado, tanto en el momento de crisis que se tiene que quedar internado o internada y cuando al paso de los 21 días, de las 3 semanas, la persona va recuperando su estabilidad psicológica, emocional, ¿no? Y de todo tipo, tiene que presentarle el formato de consentimiento informado. Porque regularmente en las visitas que nosotros hemos encontrado y sobre todo de estancias de mediano tiempo y prolongado, los expedientes no tienen el consentimiento informado, firmado por la propia persona. Es decir, siguen estando con un consentimiento que firmó un tercero, un familiar, la amistad que lo llevó, el amigo, la amiga, la pareja, ¿no? El esposo, la esposa. Y esto es pasar sobre los derechos. Esto no puede seguir sucediendo y para ello la reforma es muy clara. Entonces, el personal de salud, pero también las familias, ¿verdad? No podemos sobreentender o entender que la persona no puede dar su consentimiento, ¿sí? Ni tampoco cuando se estime que está en un error. A lo mejor para nosotros es un error lo que la persona nos está expresando, lo que la persona está haciendo, lo que estamos viendo que la persona hace en un momento de crisis, cuando inicia un brote psicótico, cuando hay un tema de ansiedad, o sea,
quizá nosotros estemos viendo que la persona, que esas conductas, que ese comportamiento están en un error, pero no debemos entender o dar por sentado que no tiene conciencia de lo que hace. ¿Sí? Hay que tomarles en cuenta, hay que consultarles porque es su derecho. Nosotros no podemos de ninguna manera obligarlos o obligarlas a que tomen una decisión porque a nosotros nos parece pues que es lo mejor. Hay que consultarles, hay que acompañarles, hay que orientarles para que las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o cualquier otra por interseccionalidad que realicen el uso de servicios de salud mental tomen sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque son titulares de todos los derechos por el simple hecho de ser personas. Y aquí vamos a pasar a otro de los puntos, que son los principios y el enfoque de derechos humanos de la reforma. Aquí tenemos el artículo 72. Nuevamente, visualmente, para el apoyo de esta charla, pues he puesto textos en negro y en rojo para que ustedes vayan observando, ¿no? Que la reforma tiene estos principios y el enfoque de derechos humanos porque dice que en la prevención, por ejemplo, de las adicciones, estas políticas públicas de salud van a tener un carácter prioritario, es decir, van a tener que ser inmediatas, prioritarias a otros temas, ¿no? Y que además en este artículo 72 se está planteando el principio pro persona, es decir, ¿qué es lo que más le conviene a la persona? ¿La Ley General de Salud y lo que dice o se tiene que acoger en las decisiones al instrumento internacional? Por eso dice que, que deberán brindarse estos servicios conforme a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales. ¿Qué es un tratado internacional? Pues nuestra Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo. ¿Qué cosa es equitativo? ¿Cómo podemos entender esto de equidad? La equidad es darle a las personas en la justa medida, con oportunidad, con pertinencia, lo que necesiten, ni menos ni más. La equidad es dar con pertinencia lo que la persona necesita. Pero dar lo que necesita la persona es ver su contexto, es ver los obstáculos que enfrenta diariamente, es ver las barreras a las que tiene que enfrentarse para poder llegar a la consulta, al hospital, o bien para poderse quedar internado, ¿no? Si hay un cuidador o no hay un cuidador, si se va a poder acompañar durante el internamiento las 24 horas al ser querido o no, si el tratamiento lo puede llevar en casa. De hecho, uno de los artículos, y ahorita lo vamos a ver, dice que el internamiento es la última opción. El internamiento siempre va a ser la última opción y el médico tiene, y la médica, ¿no? El personal de salud tiene que dar todas las opciones posibles, ¿no? Entonces, a eso se requiere. Y luego también dice que toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental sin discriminación. Y dejo aquí unos puntos suspensivos para comentarles que esta sin discriminación, pues ya saben ustedes cuál es esta leyenda, ¿no? Es decir, que las personas con discapacidad, y aquí sufre por interseccionalidad, dobles y hasta cuádruples factores de discriminación por embarazo, por la identidad, por la expresión de género, por la afiliación política, porque son mujeres, porque son mujeres de comunidades indígenas y porque hay pobreza, por la condición social, por la condición jurídica, por las creencias religiosas, ¿no? Entonces, por todos estos y otros factores, las personas con discapacidad se ubican en grupos de atención prioritaria porque la sociedad constantemente hemos vulnerabilizado a las personas con discapacidad porque no solamente han sido etiquetadas y señaladas por todas estas características que les he mencionado, sino también se les niega muchas veces los servicios. Y los servicios no solamente que nos pueden llevar al derecho a la salud, sino de cualquier otro servicio, ¿sí? O hay acciones dilatorias y dicen, no, mira, como es una persona con discapacidad intelectual, pues aprende poco, le enseño poco, ¿no?
con el derecho a la salud. O si la persona con discapacidad intelectual va a hacer los pagos al banco, y dicen, no, pues mira, que se forme, ¿no? Hasta atrás en la cola sin darle una fila preferencial o los apoyos que la persona con discapacidad necesita, ¿sí? O sea, se refiere a todos los servicios en los que interactuamos regularmente todas las personas. El 72 bis, aquí lo tienen ustedes. El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, ¿sí? En esta parte de la recuperación, dice aquí que hay que respetar las preferencias individuales y dice, significa el empoderamiento de la persona para poder tener una vida autónoma, superando o manejando el trauma. Aquí la redacción es un poco confusa porque en el 72 bis se está hablando de las adicciones. Por eso pongo yo en rojo las preferencias individuales. No es que la persona que está en crisis o que está llevando un tratamiento farmacológico que no le está cayendo bien a su organismo porque ya subió de peso, porque constantemente está con mareos, porque está con sus reflejos muy bajos, ¿no? Aletargados, o porque está durmiendo de más, o porque todo el día está con una somnolencia. O sea, no es que la persona con una discapacidad intelectual, con este tratamiento farmacológico, prefiera sentirse así. No se refiere a eso, ¿sí? Por eso creo yo que aquí la redacción tuvo que ser un poco más clara, pero bueno, lo aclaro en este momento porque se está refiriendo en las preferencias individuales al derecho de la libre expresión de la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas con alguna preferencia a alguna sustancia, decía la ley psicotrópica, ¿no? Alguna sustancia que les haga sentir, digamos, mayor relajación, lo que comúnmente, ¿no? Coloquialmente conocemos como drogas, como enervantes, ¿no? A eso se refiere, pues tiene todo el derecho de, de pues ahora ya en nuestro país está muy legislado el uso recreativo, el uso terapéutico, ¿no? Tiene el derecho y a eso se refiere las preferencias individuales. Pero luego un tercer punto del 72 bis, lo que tienen ustedes hasta abajo, dice la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario. Es este modelo que les estoy comentando de París, pero que también se está llevando en Italia, pero que también se lleva en Suiza, pero que también se lleva en muchos otros países de Europa, en España, ¿no? En donde ya se está avanzando sobre los servicios comunitarios de acompañamiento terapéutico, de acompañamiento social y que tienen que ver, pues, no solamente los acompañamientos social y terapéuticos, sino otros factores que vamos a ver más adelante. Y entonces dice, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios en apego a los principios, ¿no? Y aquí viene algo muy interesante, la interculturalidad, es decir, se tiene que tomar en cuenta la cosmovisión de las comunidades indígenas, ¿no? Los servicios tienen que ser integrales, la intersectorialidad, es decir, no solamente eh, eh, el sector salud es responsable de dar este acompañamiento y estos apoyos integrales. Pueden intervenir otros sectores, sí, el sector educativo, el sector del empleo, el sector del deporte, o sea, tiene para que las personas con discapacidad psicosocial, intelectual o cualquier otra persona con discapacidad pueda estar verdaderamente incluida en la sociedad, tiene que haber, perdón, este principio de intersectorialidad, es decir, que todos los sectores participen. Licenciada, hay tres Sí, comentarios en el chat respecto sí, al tema que abrió. Nelly sí, comenta, no sé si gusta que se los lea ahorita, porque antes sí, de si pasar a usted, gusta, sí, como ustedes dice prefieran. bueno, Nelly comenta que le parece muy bien que ya se ha tomado en cuenta que la violencia disminuye que ya el maltrato en los internamientos ya no exista y que se integre también una parte en el sistema para que los familiares sean escuchados. Por otro lado, dice Chihuahua
Caro Paredes, creo que es. Cuando hay algunos intentos de suicidio, también se puede hacer esto ¿cómo se llama? Bueno, y luego dice, Voluntad anticipada. voluntad anticipada, disculpe. Cuando me informaron que mi hijo sobre los derechos que están en el ISSSTE de Tláhuac, lo tuve que sacar por indicaciones de labor social. Blanca dice, si tenemos internados más de 3 meses, no es recomendable. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantenerlos estables si ellos no quieren ir a terapia, ni no toman sus medicinas y esto lo complica todo? Y por último, Sonia Moncada comenta que en el Seguro Social me entregaron una hoja donde dice claramente que las personas con enfermedades mentales no tienen derecho a seguro social. Pues le dejo estas en el tintero antes de Sí, seguir con el tema. de Ajá, continuar. sí. Sí, me parece muy interesante los comentarios porque nos invitan a la generación de nuevas ideas y nuevas estrategias, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Lo que Nelly nos está planteando. Em, Debo comentar en lo general y de manera transversal que las personas con discapacidad, pero no solamente las personas con discapacidad, todas las personas con y sin discapacidad, es nuestro derecho aceptar el tratamiento farmacológico o rechazarlo, porque eso es un verdadero enfoque de derechos. Comprendo perfectamente a la mamá, ¿no? Que nos está comentando que en ocasiones su ser querido rechaza el tratamiento farmacológico, rechaza, digamos, o no acepta, ¿no? No digamos que lo rechaza, porque creo que es una palabra fuerte, es un concepto fuerte, pero de momento no acepta el tratamiento farmacológico y tampoco acepta ir a terapia. Y entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer las familias? Bueno, sepan ustedes que las madres, los padres, las abuelas, tías, tíos, hermanos, hermanas de una persona con una discapacidad psicosocial tiene también el derecho de decirle a su ser querido cómo se siente cuando la persona, ¿verdad? Que debe recibir el tratamiento, eh, este, pues no lo acepta en ese momento. Los familiares tenemos el derecho de decirles a las personas cómo nos sentimos, ¿no? Porque si no, estamos también no fomentando, pero sí estamos aceptando de manera sumisa y callada que la persona con discapacidad y en respeto a su dignidad y en respeto a sus derechos, pues pueda tomar estas decisiones. Solo que pasa esto. Cuando la persona y ya varias opiniones médicas y la propia familia han podido observar que los medicamentos hacen su efecto y la persona tiene un periodo de adaptación a estos medicamentos, pero después tiene un periodo de estabilidad y franca mejora, la persona con discapacidad tiene que recibir psicoeducación y la familia también. ¿Qué es esto de la psicoeducación? Pues ustedes lo saben, o sea, si son parte de la red de Voz Pro Salud Mental, el que la familia pueda detectar aquellos índices, aquellas actitudes, aquellas condiciones en donde las familias nos vamos dando cuenta de en qué momento nuestro ser querido, nuestra hija, nuestro hijo, nuestro hermano, quien sea, nuestros padres, ¿no? Padre o madre, requiere de acudir a la atención médica continua para justamente prevenir un internamiento, ya sea de corta o de mediana estancia. Es muy importante la psicoeducación. Es si con un curso a lo mejor lo comprendimos, ¿no? Comprendimos qué estaba pasando en la dinámica familiar, qué estaba pasando con nuestro ser querido, qué nos estaba pasando a nosotros en el duelo, ¿verdad? Este,
pero hace 5 o 6 años que no vamos a un curso y se vuelve a presentar la misma situación y entonces ya no supe qué hacer o cómo apoyar a mi ser querido, pues vuelvo a tomar psicoeducación. No solamente están los programas de psicoeducación en algunos hospitales psiquiátricos, sino que también están las organizaciones como la Red Voz Pro Salud Mental, en donde se les puede dar orientación, asesoría y acompañamiento, porque tanto la persona con discapacidad psicosocial, intelectual o cualquier otra discapacidad tiene derechos, sí, pero también tiene obligaciones. Y la familia también tiene derechos, o sea, no es solamente la persona, porque muchas veces las conductas, ¿no? Llegan a alterar un tanto la dinámica familiar. Si yo como familia no he tomado esta psicoeducación y no puedo identificar los momentos o estos puntos rojos de alerta o puntos amarillos, no digamos rojos, puntos como si fuera un semáforo, ¿no? Estos puntos amarillos que son puntos de prevención y no acompaño y no ayudo, o no oriento, o no hablo, o no platico, pues la persona con discapacidad puede ir escalando estas cuestiones de crisis y tener que llegar a la última opción, como dice la reforma, de un internamiento, ¿no? Y en muchas ocasiones, pues consideramos que los medicamentos van a hacer su efecto, pero no a todas las personas les actúan de la misma manera, ¿no? Quizás algunos en 15 días podrán empezar a estabilizarse, pero otros en un mes, pero otros en mes y medio, pero otros en 3 meses, ¿no? Entonces, lo mejor y lo último es el internamiento. Con relación al suicidio, la ley también nos está planteando que el personal de salud debe de estar capacitado en alta especialidad en psiquiatría. Al haber hecho esta fusión de los tres servicios y hoy tener el Consejo Nacional de Salud Mental y Adicciones en un solo servicio con un solo órgano rector en la normatividad, se conjuntaron los presupuestos de los tres servicios. Y entonces, digo, va a haber los pros y los contras, ¿eh? O sea, no todo es perfecto, aunque digamos, a la letra, nuestra ley es progresista, sí, pero ya en la parte operativa y concreta, pues vamos a tener, como decimos coloquialmente, sus asegúnes, ¿no? Sus cuestiones que mejorar y que ir perfeccionando. Pero bueno, decía yo, debe de haber capacitación para el personal de la salud en alta especialidad. ¿Por qué? Porque estos servicios, al haber sido conjuntados, por ejemplo, los CAPA, ¿no? Que eran estos centros de atención para las adicciones, pues hay personal especializado solo para la atención, la contención y el desescalamiento y el internamiento para las personas con un diagnóstico dual, ¿no? Es decir, que tienen una discapacidad y también tienen un consumo, ¿no? Y se dice que el problema no es el uso de las sustancias, sino el abuso, ¿verdad? Cuando ya el cerebro nos pide más y más y más de cierta sustancia o la sustancia que se toma o que se fuma o que ¿no? Que se consume de la forma que sea, de manera, digamos, moderada, pero pues nuestro cerebro nos va ¿Ya pidiendo ganaste? y es, No me vayas a perder a los monos porque si no, no podemos. y esto es y esto va escalando, pues las propias personas con discapacidad que tienen la necesidad de consumir estas adicciones, en primera no deben ser criminalizadas. En segunda, deben de tener apoyos a su alrededor, ¿sí? Y en tercera, pues no se quedan consumiendo la misma sustancia, sino que buscan otras sustancias que pueden perjudicar su salud de manera irreversible, ¿sí? Irreversible. Y cuando estamos hablando de irreversible, pues tenemos, por ejemplo, y que ahorita está esta cuestión en las políticas públicas, económicas y sociales de nuestro país y de manera internacional, el fentanilo, ¿no? Yo no sé si ustedes hayan visto los efectos que hace en el cuerpo, en el organismo, en la piel, en los huesos, el consumo de fentanilo. Las imágenes son desgarradoras. Eh, las personas van perdiendo pedazos de piel hasta dejar
los huesos expuestos, ¿sí? Entonces, sí es importante que la familia reciba psicoeducación para que pueda identificar, ¿no? Estos puntos amarillos, puntos de alerta para acompañar a su ser querido. Y la propia persona también debe de tomar psicoeducación para identificar cuando ella misma ya está pasando del otro lado, ¿no? Cuando, cuando su cerebro o por lo que ve cotidianamente en la televisión, en las pantallas, ¿no? Hoy el Internet, con el Internet estamos comunicados con todo el mundo, tenemos las noticias al momento, tenemos información al momento. Internet nos da la posibilidad de tener 6, 7, 8, 10 pantallas viendo temas distintos o segmentos de temas de lo mismo, ¿no? De un mismo interés. Y entonces se vuelve multifuncional. Ajá. Y esta demanda, esta situación de tener en la inmediatez la información que queremos, hace que, por ejemplo, niñas, niños y adolescentes, y lo vemos cotidianamente en la comisión, por el tipo de quejas que recibimos y de asesorías y orientaciones directas que nos piden, que las personas o las juventudes hoy, ¿no? Incluidas niños, niños y adolescentes, pues tengan la necesidad de la satisfacción inmediata, ya sea de la información, del objeto concreto o de la sustancia. Y que una vez que la consumen o tienen el objeto o tienen la información, de manera inmediata salten a otra necesidad y la quieran también en la inmediatez. Entonces, Licenciada, sí, ¿le puedo dar otro mensaje más, otra sí, pregunta más? claro, claro, Ok. claro. Blanca Lagunas nos dice, si tener los internados más de 3 meses no es recomendable, entonces, ¿qué podemos hacer para mantenerlos estables si ellos no quieren ir a terapias ni tomar sus medicamentos? Y a los familiares, déjeme ver aquí, aquí se atoró. Mm, y a los familiares nos complica de alguna manera llevarlos a el servicio. ¿Qué podemos decirle a esta persona, Bueno, licenciada? podemos decirle que de manera inmediata y ya se están implementando no solamente la capacitación a los equipos de primer contacto en alta especialidad en psiquiatría, decía yo los CAPA, están también los ECOSAM en las alcaldías. Son a nivel nacional alrededor de 343 unidades que van a estar, porque aquí entran los principios y el enfoque de derechos humanos de la reforma, que todos estos sitios deben tener el principio de cercanía a los domicilios. Por eso es que conjuntan los servicios. Entonces, ¿qué le diríamos a las familias? Pues que acudan a su SECOSAN más cercano, que acudan a la unidad de salud mental más cercano, porque yo espero que ya para el 2025 haya un programa sectorial específico en salud mental para que se empiecen ya a implementar las campañas y la difusión de manera masiva para desmitificar los estereotipos y el estigma que se tiene de las personas con discapacidad psicosocial e intelectual. Yo espero que estos equipos de primer contacto estén ya capacitados porque pues ya han tenido 2 años para hacerlo y que les puedan atender de manera cercana sin que se tenga que llegar al internamiento. Si la persona no desea acudir al SECOSAM, si la persona no desea acudir bueno, a los que antes eran capas, porque ahora todos van a tener servicios, digamos, estandarizados, pues es realidad. Desde el enfoque de derechos humanos, la persona tiene derecho a rechazarlo. ¿Qué puede hacer la familia aparte de decirle cómo se siente? Pues pudiera tomar algunas otras medidas de mayor demanda hacia la persona con un diagnóstico en salud mental. Eh, es común que después de una segunda, tercer, cuarta recaída, las personas las personas con discapacidad psicosocial, es decir, los seres queridos,
pues tengan ciertos temores para volver a la vida laboral, pero creo que no hay mejor opción que tener una mente ocupada, no solamente estando en casa viendo las pantallas, sino también compartiendo los talentos y las capacidades que las personas con discapacidad psicosocial y también intelectual pueden aportar como personas productivas. Si bien es cierto, no quieren acudir a la rehabilitación, no quieren o de momento no aceptan los tratamientos farmacológicos, en muchas ocasiones tampoco aceptan esta, ni la terapia, ni regresar a una vida laboral o a una vida escolar o incluirse en el deporte. Pero sí las familias, pues es importante tener la paciencia, el amor, la comunicación para poder ir poco a poco, pues emprendiendo y cada familia puede tener distintas estrategias para pues apoyar a su ser querido y que la persona se anime, pierda sus miedos. Eh, Eso de ser asertivos es un concepto que se entiende, pero poco se vive. Si uno como familiar no tiene o no vive la misma condición o no pasó por un internamiento. Para muchas de las personas con discapacidad psicosocial, intelectual, el haber pasado por un psiquiátrico es como una marca. Voy a decirlo así de manera muy coloquial, es como es esta sensación, es este sentimiento, es esta actitud, es este conocimiento, ¿no? De saber que toda su familia estuvo enterada, de saber que a lo mejor la red de amigos y de amigas también estuvo enterada. No es lo mismo estar internado por un padecimiento de los pulmones, del estómago, del hígado, de los riñones, de las piernas, de la circulación, que estar internado en un hospital psiquiátrico, porque ahí está el estigma. El estigma que nos planteó Hoffman en 1960 hablaba de una separación y de una relación que hay entre digamos, la colectividad o la mayoría, que es la norma, la normalidad, y las personas diferentes, ¿no? Incluso Goffman en sus textos se atreve a decir nosotros los normales, haciendo una separación social y de capacitismo, es decir, como una autoridad ante quienes no cumplían con esa normalidad. Goffman también plantea que hay una desviación de la norma. ¿Qué nos está queriendo decir Goffman, no? Pues que un comportamiento que no es aceptado por la mayoría, que se sale fuera de la norma, es una desviación. Es una persona con una actitud desviada. Gracias, Esto tiene licenciada. mucho que ver con el sistema, ¿no? Sí. Exactamente. No sé si Y hay algún otro comentario. sí, hay un comentario que nos preocupa. Sí. Una compañera que dice, bueno, aquí su nombre es Sonia Moncada, dice, en el Seguro Social me entregaron una hoja donde Así. dice claramente que las personas con enfermedades mentales no tienen derecho a seguro social. Bueno, la normatividad interna de la seguridad social, en este caso del seguro social, desconozco por qué esté redactado en esos términos. Supongo que ha de ser un documento reciente, ¿no? Tendríamos que analizar y que verlo, pero con mucho gusto le podemos dar orientación y asesoría personal, individualizada, si nos deja en el chat o a través de ustedes un correo electrónico, porque en principio el lenguaje no es el correcto. Nosotros hemos hecho trabajo muy cercano con el Seguro Social. Incluso hay un oficio para que las personas con discapacidad puedan considerarse como grupo de atención prioritaria y se tenga no privilegios, pero sí el reconocimiento de sus derechos humanos. Incluso, digo, desconozco, pero el lenguaje no me parece, digamos, con el enfoque de derechos humanos, es un lenguaje poco adecuado, falto de respeto y dignidad, y tendríamos que saber si la persona es familiar de un derechohabiente o es
la propia persona, derechohabiente, y cuáles son las condiciones en que le hayan dado ese documento. Yo le pediría a esta persona que se comunique con nosotros vía correo Correo electrónico, electrónico, ok. sí, para poderle dar una asesoría y que nos pudiera en ese mismo correo electrónico tomarle, bueno, escanear el documento. Ahora con los celulares es como muy fácil Ujú, escanear para que no tenga un costo en una papelería, ¿no? Y que nos comente un poco en cuál es el contexto, ¿no? Y en qué condiciones se ok, dio este documento, pero de ninguna manera tiene el enfoque de derechos humanos. muy bien. Bueno, entonces hay que dar seguimiento a esto. Sí, Otra compañera aquí nos dice, María Elena, se llama, dice, me parece muy valioso que mm, dice esta reforma, no faltó una palabra ahí, pero bueno, con ha de esta ser la reforma, CONASAMA, ¿no? yo creo, porque está nada más esta reforma haya inclusión y derechos humanos se respeten, pero nos enfrentamos a otra realidad. Queda un poquito abierta el comentario, pero bueno, lo tomamos en Sí, cuenta. y es correcto, es correcto. Hoy por hoy nos enfrentamos a la realidad de que aunque tengamos una ley progresista, el reglamento no está completo, como les comenté en un principio. Todo está enunciado, todavía está enunciado. Desde el mecanismo tenemos una relación directa con el comisionado nacional y con el nuevo equipo y estamos impulsando mesas de diálogo en donde intervienen también las organizaciones civiles para que de viva voz puedan hacerle saber al comisionado cuáles son sus requerimientos. Y aquí voy a hablar un poco de las estrategias, de dónde centrar los esfuerzos. Sí hay que tener una organización como la red, por ejemplo, ¿no? Hay que tener reuniones con la red para poder establecer un plan de trabajo y más ahora que vamos a empezar un año, vamos a empezar una administración, un nuevo comisionado, que ya pasó un año de la conformación de la CONASAMA y 2 años de la reforma a la ley. Digamos que ya llevan 3 años, ¿verdad? Y en estos 3 años, pues han tenido la oportunidad de ya tener ciertos avances, como la conjunción de los servicios, ¿no? De los ECOSAM y las CAP y los CAPA, y como cierta formación y capacitación en alta especialidad, y también han conjuntado un presupuesto. Algo que nos preocupa muchísimo en la comisión es que el decreto, esta reforma en los transitorios, dice que no va a haber nuevos presupuestos. Está, Eso es y una gran limitación. sí, sí, porque pues dice, por ejemplo, en el párrafo cuarto de los transitorios, y me voy a permitir leérselos, dice, las erogaciones que se generan con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes y en caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los mismos, esta deberá realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni subsecuentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pero esto no es letra muerta, ¿eh? O sea, no es letra sobre piedra. Esto se puede modificar toda vez que la sociedad civil organizada, como la red de voz o las personas de manera independiente, se puedan unir con otras, construir un tejido social mucho más fortalecido y con respeto. De manera muy digna, se presenten ante las autoridades, ante la Secretaría de Salud, ante la CONASAMA y soliciten mesas de diálogo para establecer que este cuarto transitorio pueda cambiar. Porque aunque enunciados están programas, campañas, capacitación, la conjunción de presupuestos, hay principios y derechos humanos, si no hay un presupuesto amplio que pueda dar la posibilidad de nuevos equipos, si no hay la posibilidad de un enfoque diferenciado, ¿no?
si no hay la posibilidad de un enfoque diversificado de acompañamientos terapéuticos, aunque tengamos una ley progresista, vamos a seguir en esta cruda realidad del comentario que nos acabas de leer, María Luisa. Sí, Por muchas eso gracias. hay que organizarnos. Exactamente. Y aquí precisamente la compañera Sonia Moncada, que ya fue la que di lectura anteriormente, dice, ella continúa con su pregunta, ¿ante qué Sí. autoridad se debe poner la queja si están faltando a estos derechos, como la atención médica especializada? Y es lo que comentabas tú, licenciada, sobre entonces CNDH, ¿puede ayudarla? ¿Puede darle seguimiento a qué puede hacer? Sí, claro. Para poner con nosotros una queja están nuestras oficinas en Luis Cabrera y Periférico. Pueden Ajá, acudir con nosotros de manera presencial, pero como estamos un poco distantes en la delegación, en la alcaldía La Magdalena Contreras, pueden ustedes entrar por internet a la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o poner CNDH y entonces entran directo a la página y el portal o nuestra página del lado derecho tiene presentar una queja, tiene un recuadro en donde dice ok. presentar una queja. Y ahí Ustedes dan puede clic, hacerlo. Ujú. sí, ustedes dan clic ahí y se despliega un formulario. Si necesitamos un nombre, una edad, algunos datos personales que Ok. desde luego quedan resguardados en el registro de datos administrativos y son confidenciales. Y entonces ahí se pone la queja. Se hace una breve narración de hechos, pero sí necesitamos que, por ejemplo, ustedes digan en el documento, ¿no? Que les Sí, dieron. eh, que nos digan qué clínica, ¿no? Por lo menos en qué clínica ocurrió esto, apareció esto. Ok. exactamente, que O- nos digan, por ejemplo, el número del consultorio, el turno, si fue vespertino, si fue matutino, si es el nombre derechamente del o empleado no, que se las dio la hoja. exactamente el nombre del médico o en Ok. qué ventanilla se los dieron. O sea, que nos hagan Todo. una breve narración de hechos y nosotros tenemos la obligación de llamarles. Ah, bueno, por supuesto, nos pueden poner o nos deben de poner uno o dos números telefónicos para llamarles. Ahora bien, las quejas, ya sea por la página, bueno, también tenemos una aplicación para teléfono celular. Bajan ustedes la aplicación y desde el teléfono pueden ustedes poner la queja. Pero la ley de la Nacional de Derechos Humanos dice que esta queja tiene que ser ratificada a los 3 días. Es decir, no es nada más escribirnos una vez, sino a los 2 o 3 días volver a escribir. De cualquier manera, todo lo que entra a la comisión se le asigna un número de folio, se le asigna un visitador, que generalmente es un abogado o una abogada, y tenemos la obligación de llamarles por teléfono, incluso para preguntarles si ratifican la solicitud de orientación de asesoría o si ratifican la queja. Se abre entonces un expediente de otro tipo y se empieza a hacer una investigación Ok. Y hasta si llegar a esto una es en conciliación. provincia, ¿Perdón? esto es en provincia, licenciada. Bueno, si es en provincia, ustedes pueden acudir a la comisión de su entidad en las 33 entidades federativas hay comisiones Ok. de derechos humanos, son Ok. autónomas, pero vamos a suponer que no sé cómo se llama o no sé dónde está la comisión en mi estado y soy de un municipio lejano a la capital, ¿no? Ok. Entonces, entren con nosotros y ya nosotros les daremos la orientación, la asesoría y en el caso de que sea posible, bueno, pues si el asunto es federal, nos compete, pero si no, les ponemos y canalizamos con la persona que les va a atender en su entidad federativa de la Comisión de Derechos Humanos Estatal o de Perfecto. la Muy bien. Defensoría del Pueblo Estatal, dependiendo, ¿no? De qué entidades. Dependiendo. Sí. Muy bien, muchísimas gracias por toda esta información y los detalles. Aquí vienen otras preguntas también que tienen que ver con la labor que puede desempeñar una persona con condición psicosocial en una ocupación laboral. ¿Qué puede hacer? Dice, las empresas ya, a ver, con esta reforma
de darles oportunidad de trabajar o a pesar de su discapacidad psicosocial, pues a mi hijo, ay, dijo, no, a mi hijo lo han despedido porque cae en crisis allí a donde acudimos mm, para que respeten su trabajo. Claro, miren, la reforma no dice que las empresas tengan que dar trabajo, porque la reforma está en el ámbito de la salud. La Ajá. reforma sí dice, ¿no? Que hay que tener campañas de difusión, dice que fomentarán y Ujú. apoyarán, ¿sí? Pero no dice deberán, ¿sí? El Ok, verbo no es imperativo. ok. Entonces, la Pero sí reforma hay no dice, empresas pero, ajá, que son inclusivas y que están apoyando a personas con discapacidad. Eso sí es cierto. sí. Por ejemplo, en el estado de Puebla tenemos a Cinia. Cinia es una empresa al 100% inclusiva, que la mayoría, el 90% de su personal tiene discapacidades distintas, Ok. ¿sí? Y Cinia, a partir de una evaluación, porque todas las empresas, al ser una empresa privada, pues Ujú. es un negocio, o sea, tienen que tener sus perfiles de evaluación y de capacitación. Lo que sí dice la reforma a la Ley General de Salud es que la persona tiene hoy por hoy el derecho de no divulgar, de no comentar, de guardarse para sí la condición de ser una persona con discapacidad psicosocial. Si Ujú. por las condiciones de estrés la persona empieza a tener algunos signos, algunos síntomas, debe de acudir de inmediato o tendría que acudir o se sugiere, se estima conveniente, ¿no? Desde el mecanismo, que en este momento pues estoy hablando por el mecanismo, se sugiere, se estima conveniente que la persona al empezar a detectar algunas conductas, algunas cuestiones, eh, que ya sabe la persona que van a ir subiendo de intensidad, tendría que acudir pues a su servicio de salud mental más cercano para prevenir estas crisis y que no se presenten pues en el trabajo. Pero vamos a pensar que se presentan en el trabajo, pues hay, eh, sí podrían acudir con nosotros para que les demos orientación. La Comisión Nacional atiende cuando son las personas servidoras públicas, hombres o mujeres, pero del servicio público, cometen una presunta violación a los derechos humanos. Humillan, maltratan, tienen acciones dilatorias, niegan el servicio, o como en este caso, ¿no? El Seguro Social dice que no pueden, que una persona con una mental, decía ahí, con una enfermedad mental, no tiene la seguridad social ahí en el servicio médico. Bueno, en ese caso nosotros podemos intervenir, pero entre particulares, como es una empresa privada, es un particular, nosotros no podemos intervenir, nuestra ley de la comisión no nos lo permite. Tampoco podemos intervenir en cuestiones jurisdiccionales, es decir, de Ministerio Público. Nuestra ley no nos lo permite, no somos una fiscalía. Y en Ok. general la sociedad considera que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene que intervenir en todos los ámbitos sectoriales y desafortunadamente nuestra ley no nos lo No. permite. Entonces no podemos, Ok. pero sí podemos dar asesoría jurídica de a dónde acudir, con Ok. quién acudir, en qué área acudir, que sí pueden intervenir entre Perfecto, porque particulares y en lo jurisdiccional. muchísimas gracias. Sí tenemos algunas otras preguntas que precisamente se van hacia necesidades que tienen de carácter jurídico. Entonces, pueden acudir a hacer esas preguntas a la CNDH y ahí les darán una orientación, ¿verdad? Vamos a Sí, tratar de copiar las preguntas y si le parece bien, licenciada, le haremos llegar esas preguntas para poderles dar algún tipo de respuesta de parte de usted, si le parece sí, sí, bien. sí, sí, claro que sí, por Ok. supuesto.
Sí, porque ya llegamos a nuestro tiempo límite Ok, y pues me imagino que tiene otras ocupaciones. sí, Entonces, le queremos dar un agradecimiento muy grande por el tiempo, por la dedicación que puso en su conferencia. Es muy útil. Por ejemplo, preguntan diversas cuestiones sobre cuestiones laborales, cuestiones que tienen que ver con el derecho civil. Y yo sé que todo eso son dudas que tienen las personas y se les despiertan muchas inquietudes que son muy valiosas que se les aclare, ¿no? Porque si no, la pregunta también, la persona que hace esa pregunta, pues se le queda abierta y no sabe qué hacer. claro. Entonces es muy importante que las resuelvan, que les quede claro qué alternativas pueden tener y que tengan conocimiento sobre sus derechos, que tengan conocimiento, ese fue el objetivo de esta plática, que tengan conocimientos del estado actual de la ley, de sus derechos y obviamente también de sus obligaciones y también de la parte de la familia, porque la familia no está sola, la familia también tiene derechos y obviamente que es importante, como mencionó también la licenciada, informarnos. Ese es algo que tenemos derecho y también responsabilidad de informarnos. Si no tenemos información, pues muchos de los problemas que se nos presentan son por la falta de información. Entonces, nosotros recomendamos que se orienten, que acudan, que vean las pláticas que se les da frecuentemente para que vayan resolviendo esas dudas, esas preguntas y su vida misma tenga otro curso diferente. No sé si quiere agregar algo más, licenciada. Pues no, nada más que ven aquí en su pantalla el artículo 73 ter hasta abajo, dice Ajá. que tienen el derecho a la protección y a la confidencialidad y a no identificarse como personas con discapacidad psicosocial. ¿Por qué quedó esto en la reforma? Porque justo muchas personas con discapacidad que han egresado del internamiento o que están en algún tratamiento o que sí reciben una terapia, ¿no? Han considerado que cuando manifiestan ser personas con una discapacidad psicosocial, se les rechaza, se les ve de manera diferente, no participan de la misma forma. Entonces, es un derecho ya ganado. Tienen derecho a no identificarse como persona con discapacidad psicosocial si así lo consideran, ¿no? Y que estamos a la orden, que estamos ahí en el mecanismo. Mi correo, está también a la orden. Y que en cualquier momento estamos de 9 de la mañana a 6:30 de la tarde y que están pues tanto en el celular la aplicación para poner una queja, que están la página o que pueden acudir con nosotros, ¿no? Que hay, o telefónicamente también nos pueden llamar y poner la queja, ¿eh? O sea, basta con que entren a nuestro conmutador, ¿no? Para que pidan el área de quejas y un visitador, y estamos aquí todos los días del año, las 24 horas, hay quejas nunca cierran. Entonces pueden ustedes llamar a la hora que sea y van a ser atendidos primero por la recepción y luego les van a pasar con una abogada, con un abogado para que les dé orientación, asesoría y se les dé continuidad y seguimiento. Si se amerita, pues entonces ya nos pasan el caso a nosotros, al Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional, aunque particularmente en el monitoreo no atendemos quejas, porque justo está el área de quejas, pero sí podemos acompañar a el área de quejas para dar posibles soluciones a las personas peticionarias. Muchísimas gracias, licenciada. Yo creo que esta plática pues abrió muchas preguntas, abrió muchos comentarios y se da cuenta de todo lo importante que es hablar de la discapacidad psicosocial, de sus derechos y obligaciones. Para nosotros es importante que este tema se siga viendo, se siga hablando
y que tengan la información necesaria para poder actuar cuando tienen situaciones de emergencia o de necesidad. Entonces, seguramente si tiene usted, pues así como nos pudo acceder a esta plática en otro momento que también nos dé otra oportunidad, se lo agradeceríamos mucho para que pues las personas que tienen esta necesidad de tener información la puedan adquirir, ¿sí? Y puedan saber qué hacer porque es muy importante. Y si nos permite, si nos llegan más preguntas, poderle mandar por correo las preguntas y el correo, si es posible, de parte de los que son los que elaboraron la pregunta para que así le pueda dar respuesta, licenciada. Sí, 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 por supuesto, claro que sí, estamos a la orden. Este, eh, y pues nada, seguimos al habla y sí, cuando ustedes requieran o necesiten. Hay un tema muy interesante que podría también ser útil para organizar y para tener como más conocimiento de los derechos, que es la capacidad jurídica. En muchos de Exactamente, los sí, muy servicios de salud importante. mental, ajá, Ujú. se considera que las personas con discapacidad psicosocial, sobre todo en los momentos de crisis o ya personas con alguna situación crónica, tienen disminuida el área cognitiva, es decir, la capacidad de conocer y de comprender y de entender, y se confunden con la capacidad jurídica, que es el derecho de ser titular de todos los derechos y de tener igualdad ante la ley. Podría uno de mis compañeros visitadores durante el próximo año, cuando ustedes lo consideren, podría también darnos, o ambos, ¿no? Podríamos dar la capacidad jurídica porque se considera que las personas con discapacidad no tienen capacidad jurídica y sí la tienen. Por Ujú. supuesto que la tienen, como cualquier Claro, otra persona, ¿no? Que la capacidad exactamente. jurídica es la igualdad ante la ley, que es el artículo 12 de la Convención. Y luego el artículo 13 es el acceso a la justicia, ¿no? Que es lo que en el caso de la persona que nos escribe con este formato de que no puede ser atendido desde el seguro social, ¿no? Que no tiene seguridad social porque tiene una enfermedad mental, pues tiene que tener acceso a la justicia, tiene que tener su capacidad jurídica y bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Y una última cosa Exactamente. nada más es pedirles, no sé si en este caso Lorena nos pueda apoyar con todos estos talentos que tiene sobre la tecnología para tomar algunos pantallazos de las personas que están aquí en esta reunión y pedirles de la manera más atenta que puedan prender por un momentito sus cámaras para que nuestra colega Lorena pueda tomar algunas fotos de de ustedes, De esta reunión, porque sí, para Licenciada, nosotros, un favor, sí, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla y nos sacamos claro, una foto todos? Y ajá, pues yo también quiero perfecto. agradecerle la sencillez y lo brillante de su exposición. Creo que es responsabilidad de cada uno de los familiares y usuarios informarnos sobre qué posibilidades tenemos ante la ley para poder luchar por nuestros derechos y también formar una sí, red para poder platicar y pedirles que si esto ya está avanzando, nos tomen en cuenta. Muchísimas gracias a todos de verdad por su asistencia. Déjenme, aquí estamos en galería, si pueden prender sus Sí. cámaras. Y ahorita mismo sacamos una foto a la de tres. Una, dos, tres. Gracias por su asistencia. Eh, Vamos a gracias. tener, como vinieron mucha gente, vamos a tener que sacar dos fotos. Entonces, ténganme paciencia. Un segundito nada más. Sí, para la siguiente pantalla. Exactamente. Exactamente. Voy, Sí, un momentito. sí, es que a nivel federal nos piden o listas de asistencia o las evidencias, ese es el Ajá. tema. De Sí, todas maneras, Un momento. esto queda en un registro, en una base de datos así es, confidencial. muchas gracias. Está procesando, ¿eh? Perdón, parece que la fui Sí, a revelar. Ahí voy. Eh,
Disculpen las preguntas que no pudimos darles lectura, pero el tiempo nos apremió. Entonces, vamos a tratar de darles su respuesta próximamente. Gracias. De todas maneras, les dejamos el correo de cdmx@vozprosaludmental.org.mx y nosotros le hacemos llegar personalmente las preguntas a la licenciada Carmona. Va otra foto. Sí. 1, 2, 3. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias de nuevo, licenciada Alma, Adriana, Carmona y Enríquez. Muchísimas gracias por su apoyo inmenso.